Mi nombre es Fernando Grisolía y yo les voy a hablar de la historia del computador, de los sistemas numéricos y de la arquitectura del computador. A ver, con respecto a la historia del computador, las computadoras han evolucionado considerablemente desde sus inicios. Esta evolución se divide en 6 generaciones, que se caracteriza por avances en la tecnología del hardware, software y diseño. Primera generación, desde el que corresponde a los años 1940 hasta 1956, se destacaba por tener equipos enormes. Estos equipos ocupaban habitaciones enteras. Además, usaban una tecnología de tubos de vacío para los circuitos. Las computadoras que usaban tubos de vacío para realizar tareas, para realizar los cálculos y procesar información. También usaban tambores magnéticos para la memoria y tarjetas perforadas y cintas de papel para los datos. En cuanto a su programación, usaban lenguajes muy primitivos, como por ejemplo el lenguaje máquina. Ahora, con la segunda generación, que se fabricaban entre los años 1956 y 1964, se empezaron a implementar transistores en lugar de tubos de vacío. Esto nos permitió que las computadoras sean más pequeñas y eficientes con un menor consumo eléctrico. Además, se empezó a implementar el disco magnético, RAMAC y las redes de núcleos magnéticos. Además, con esta generación nacía el lenguaje informativo COBOL y FORTRAN. Con respecto a la tercera generación, correspondida entre los años 1964 y 1971, se destacó por la implementación de circuitos integrados que eran chips de silicio. Estos permitían una mayor capacidad de procesamiento. Empezaron a implementar modelos de computador más pequeños, se mejoró la interfaz de usuario, en donde empezaron a implementarse sistemas operativos y lenguajes de programación más avanzados, además de la flexibilización de estos mismos programas, como por ejemplo el multiprogramas. Ahora, con la cuarta generación correspondida entre los años 1971 y 1981, logró la aparición de computadores personales o PC. Estos computadores tenían una capacidad de procesamiento muy superior, dando lugar al Internet. Además, se empezaron a implementar elementos como el GUI, el ratón y los dispositivos de mando. Ahora bien, las computadoras de la quinta generación son computadoras altamente complejas y fáciles de manejar para el usuario. En ellas se desarrolló e integró la inteligencia artificial, se lograron las computadoras portátiles o laptops y se empezaron a manejar mucho lo que es los microprocesadores. Además de ello, las computadoras tenían procesadores que funcionaban en paralelo y así nació la primera supercomputadora. En cuanto a la sexta generación, que se desarrolla actualmente y se ve con miras al futuro, destaca por un circuito de redes neuronales, uso de superconductores para mejorar la información, una arquitectura vectorial y el desarrollo de la computación cuántica. Con el siguiente punto, que son los sistemas numéricos, debemos hablar de ellos. ¿Y qué son? Son símbolos y normas que representan cantidad. Estos tienen una base, que la base es el número de símbolos distintos que utiliza para representar cantidades. Existen varios tipos. Hablando del decimal de base 10, utiliza dígitos del 0 al 9. Fueron implementados por el hombre para contar. El binario de base 2 utiliza dígitos de 0 a 1. Estos dígitos son bits. Es usado en circuitos integrales, los cuales ayudan a configurar el hardware de las computadoras actuales. Por último, el hexadecimal de base 16 utiliza dígitos de 0 a 9 y las letras desde la A hasta la F. Es usado principalmente en la informática, ya que, a diferencia de los números binarios, estos permiten implementar cantidades mucho más altas. En cuanto a sus usos en la computación, son fundamentales para representar y procesar datos. Se utilizan principalmente desde el almacenamiento y manipulación de datos hasta la comunicación entre el hardware y software. También se utilizan en la interacción usuario-máquina. Ahora, con el último punto, vamos a hablar de la arquitectura del computador. Esta se compone de la unidad central de procesos o CPU, que actúa como cerebro de cualquier dispositivo de computación. Obtiene instrucciones de la memoria, realiza las tareas necesarias y envía la salida a la memoria. Esta tiene varios componentes, que son la unidad aritmética lógica, la unidad de control, los registros, la unidad de gestión de memoria y el reloj. La unidad aritmética lógica, o ALU, realiza operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, y operaciones lógicas como el AND, OR y NOT sobre los datos. En cuanto a la unidad de control, su función principal es buscar, decodificar y ejecutar instrucciones, asegurando que todos los componentes trabajen de manera sincronizada.
Los componentes de la unidad de control son el registro de instrucción, el registro contador de programa, el controlador y decodificador, el secuenciador y el reloj. En cuanto a la unidad de memoria, esta almacena datos e instrucciones a los que el procesador puede acceder rápidamente para su funcionamiento. Entre los tipos destacan la RAM, la ROM, el caché y la memoria flash. Los periféricos y las unidades de entrada y salida son dispositivos que permiten la interacción entre el uso del computador por parte del usuario. Destaca la conectividad de los dispositivos por vía USB HDMI y las redes inalámbricas como el Wi-Fi y Bluetooth. Como ejemplo de esto tenemos el monitor, la cámara, el micrófono, el mouse, etc. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.